Saludos y bendiciones para todos ustedes. Vamos a presentarles los últimos temas que tienen ustedes pendientes en lo que es el módulo de educación y comunicación. Entre los contenidos tienen ustedes lo que es el desarrollo de un sí mágico, versos a cabo roto, dime primo con qué lo rimo, actividades con lo que es adquisición del lenguaje, desarrollo del lenguaje y algunas patologías relacionadas con el desarrollo del lenguaje. En esta ocasión vamos a enfocarnos en lo que es la literatura infantil. Vamos a iniciar con las actividades del módulo de literatura infantil. ¿Qué es literatura infantil? Bueno, es aquella que está dirigida a un público infantil o a un lector infantil. Llámense niños desde preescolar hasta lo que es la edad de más o menos unos 10-11 años. Comprende también las piezas literarias escritas por los niños. No necesariamente quiere decir que literatura infantil es todo lo que está escrito, los cuentos de hadas, la fábula, sino también aquellos textos que producen los niños dentro del aula de clase, que es a lo que nosotros queremos llegar. Enseñar literatura infantil en las escuelas se logrará siendo lector. Obviamente, al maestro que le gusta leer va a transmitir esa sabiduría a los niños, o ese entusiasmo por la lectura se lo va a transmitir a los niños, diferente a aquel maestro que no le gusta leer y luego culpamos a los niños de que no les gusta leer, no disfrutan la lectura. Un maestro puede iniciar su clase con una fábula, con una rima, con una adivinanza que lo lleve a lo que es la parte de la lectura y desarrolle esa imaginación. Habiendo leído los autores que han hecho su oficio de escritor dedicándose a producir para niños y jóvenes, la literatura infantil ya escrita es abundante. Existen infinidades de libros de cuentos, de fábulas, de rimas, todas dirigidas a niños y jóvenes a nivel mundial. Un compendio de ejercicios, de juegos creativos que sirvan como detonantes para despertar la ilusión y la imaginación de ellos. Describiremos 3. ¿Cómo se puede llegar a la literatura infantil? Mediante juegos con los niños para despertar en ellos la imaginación, porque no hay nadie más creativo que los niños. Entonces, para desarrollar estas actividades, yo les propongo a ustedes que utilicen a sus niños que tengan en la casa, a un vecinito, a sus hijos, a sus sobrinos, para que puedan ayudarlos con el desarrollo de estas actividades. Más que nada las 3 primeras, que son muy sencillas y muy divertidas. Veamos el primer caso, el sí mágico. Aquí les coloqué el sí sin tilde porque el sí con tilde es una afirmación, a pesar de que es la técnica, aparece con el sí de afirmación. Pero en realidad esta es una pregunta que se le lanza a los actores para saber qué se va a desarrollar posteriormente en una obra de teatro. Se toma como una de las técnicas para el desarrollo de lo que es la literatura infantil, preguntándole al niño, por ejemplo, ¿qué sucedería si? Ejemplo, ¿qué pasaría si una mañana un niño amanece creyéndose un pájaro? La respuesta, a partir de eso, me va a llevar a una historia narrada por un niño. Lo que les pido yo a ustedes es, por ejemplo, que contextualicen esta técnica. No es lo mismo preguntarle a un niño en el campo, ¿qué pasaría si de repente un hipopótamo tuviera alas? Y el niño en su vida ha visto lo que es un hipopótamo o una jirafa. Entonces, contextualizar significa irse al medio, al entorno donde está el niño, y preguntarle, por ejemplo, ¿qué pasaría si un caballo en vez de patas tuviera ruedas? Entonces él va a iniciar como una historia referente a esa pregunta que usted le está lanzando. Entonces tienen que contextualizar. Ustedes pueden hacer cualquier tipo de pregunta que lleven al niño a desarrollar una historia mediante la narración sencilla de ellos. ¿Qué van a hacer ustedes luego? Ustedes van a redactar mejor esa historia y la van a colocar dentro de lo que es su
sus talleres y la pueden ilustrar. Son preguntas sencillitas. ¿Qué pasaría si de repente una mañana yo me despierto y tuviera alas? ¿Qué pasaría si una mañana te despiertas y tienes el poder de ser invisible? Son preguntas que nosotros podemos lanzarles a los niños para que ellos empiecen a desarrollar una historia o a narrarles una historia. Así que aquí yo les recomiendo que ustedes trabajen con sus niños, con sus sobrinos, con sus vecinitos y les hagan preguntas de este tipo para que ellos les narren una historia que ellos en realidad se imaginarán en ese momento. Así que lo pueden trabajar de esa manera. Es una técnica simplemente para desarrollar lo que es la imaginación en el niño. Esto se llama literatura infantil también porque es un texto que va a producir un niño. Vamos a ver lo que son los versos a cabo roto. Los versos a cabo roto son poemas a los cuales nosotros le dejamos inconclusa la última sílaba. Lo dejamos con la última sílaba sin terminar. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de lo que son los versos a cabo roto. Aquí, por ejemplo, dice: ¿quién al mundo viene po? Sufre muchas peripé, pues para la gente ne, más que un hombre vale co. Yo tengo razón de so, porque veo que en la vi, por una injusta me di, muchos con hambre se acues, y en otra mesa bien pues, pocos se hartan con comí. Si ustedes están dando cuenta, todos tienen la última sílaba sin terminar. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño tiene que culminar cada uno de los versos. Recuerden que verso es cada una de estas líneas que tiene este poema, en este caso una décima. Aquí les voy a dejar otro ejemplo, que esto es creación de uno de los estudiantes de la licenciatura en educación primaria, el maestro Wilfredo Vergara. Mientras estábamos en esta clase, nos resultó bastante divertido porque ellos trabajaban en equipo, se paraban, iban al tablero, escribían sus versos, sus poemas y luego iban completando. Él le gusta escribir décima y él nos escribió este poema dentro de lo que fue el salón de clase. Aquí está. Hoy le quiero decir a todo el que me escucha que sigan con la lucha para el camino seguir. También quiero pedir que no dejen de estudiar. Sé que lo van a lograr escalando los peldaños, pues ya nos falta un año y nos vamos a graduar. Ese es el primer grupo de licenciatura en educación primaria con el que trabajé. Así que allí por lo menos tienen ustedes, pueden colocar cualquier poema lo colocan entonces para completarlo. Igual pueden ilustrarlo. El último de los juegos que tenemos se llama Dime primo con qué lo rimo. Es un tipo de juego de velocidad mental donde uno de los participantes lanza el primer verso y los otros van completando el poema de manera tal que al final veamos si hay rima dentro de ese poema. No quiere decir que tenga que quedar perfecto, que tenga sentido, pero sí que tenga una rima, ¿no? Porque lo que estamos buscando aquí es la rima, para que el niño escuche el sonido, qué palabra rima con otra. Entonces aquí les dejo también algunos ejemplos de este grupo de licenciatura en educación. Ellos empezaba uno con el primer verso, luego seguía el otro y así sucesivamente hasta que completaban una estrofa o un poema. Aquí les dejo dos estrofas. La primera dice: la zorra estaba dormida porque comió una gallina, muy contenta en esa esquina haciéndose la aturdida. El siguiente es: las nubes vienen y van con un tremendo aguacero. A veces me desespero porque los taxis no van. Si se dan cuenta, no es que son poemas perfectos, pero tienen rima, ya sea una rima consonante o una rima asonante, pero tienen rima. Rima consonante cuando la rima es perfecta, hay rimas entre las últimas sílabas, y las rimas asonantes cuando solamente riman por medio de las vocales.
Esas son las tres técnicas que tenemos allí para que ustedes desarrollen, utilicen a sus niños para que los ayuden con estas tareas y las puedan desarrollar de una manera bien divertida. Las siguientes actividades que ustedes tienen aquí son actividades que aparecen dentro del módulo. Ahí ustedes tienen una actividad donde es colocar una X en la columna si es verdadero o si es falso. Todo lo que es el texto completo aparece en el módulo que ustedes tienen de guía. Así que aquí nada más ustedes se van al módulo, leen el contenido y van entonces completando acá. Esta es una pregunta que se les lanza para que ustedes investiguen un poquito más. ¿Qué se necesita para un desarrollo correcto del lenguaje? En el módulo ustedes pueden encontrar la respuesta. Sin embargo, como se les está pidiendo que sustenten con ejemplos, aquí les coloqué un enlace que los va a llevar a ustedes a un video en YouTube donde les amplía un poquito más el concepto y ustedes pueden ilustrar entonces con ejemplos. La siguiente actividad también la tienen ustedes en el módulo. Ahí ustedes se pueden percatar que tienen todo el contenido para que ustedes luego emparejen lo que son las etapas de 0 a 3 meses, de 3 a 4 meses, de 5 a 6 meses. ¿Qué hacen los niños durante esa etapa? Aquí lo van colocando, es como un pareo. Están acá la cantidad de meses y aquí están las actividades que ellos realizan. Así que aquí las van emparejando dependiendo de la respuesta que ustedes obtengan en el módulo. Todo esto ustedes lo encuentran, la teoría, en el módulo. Estas actividades que le aparecen por acá son actividades que se le van a tomar como si fuera un parcial. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la mayor cantidad de puntajes en las actividades, solamente en la actividad 3 y la actividad 4. ¿Dónde encuentran ustedes la respuesta a estas actividades? En el módulo que ustedes tienen de consulta. Dice, utiliza tu módulo para desarrollar estas actividades. Después de leer el tema, realiza un análisis de los tipos de desarrollo del lenguaje, presentar en diapositiva o en alguno de los esquemas del manual de estrategia. Yo les facilité a ustedes un manual de estrategia didáctica donde ustedes pueden encontrar diferentes esquemas para trabajar. Lo pueden trabajar en diapositivas o lo pueden trabajar en uno de los esquemas y anexarlo en el mismo archivo. No tiene que ser específicamente el esquema que le dio la profesora aquí, sino que ustedes lo van a desarrollar con el esquema que ustedes gusten o con el que se sientan más cómodos. Ahí tienen diferentes esquemas, mapas conceptuales, mapas de ciclo, cuadros sinópticos, etc. O sea, tienen un sinnúmero de esquemas con el que ustedes pueden trabajar. Esta parte acá también ustedes la encuentran dentro de lo que es el módulo. Realiza el análisis del tema de dificultades y alteraciones en la adquisición del lenguaje. Ahí dice de manera individual o grupal, pero ustedes están trabajando de manera individual. Solamente van a sacar las ideas centrales de cada uno de estos temas que están aquí. Alteraciones en la articulación. ¿Cuáles son las ideas principales? ¿Qué es lo más importante allí? Alteraciones en la fluidez, alteraciones del lenguaje y retraso del lenguaje. Ustedes pueden encontrar la respuesta allí mismo en el módulo, sin embargo nadie les quita la idea pues que ustedes investiguen un poquito más si ustedes desean. Estas son las actividades que ustedes tienen que realizar en lo que es el desarrollo del último archivo con el que ustedes cuentan. En los archivos ustedes tienen las indicaciones generales, tienen los criterios de evaluación y tienen los contactos. Yo siempre les agrego los contactos para que ustedes sepan dónde enviar sus asignaciones. Les dejo el pensamiento: si te rindes cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, nunca conseguirás nada que valga la pena, y eso es cierto. Lo fácil, fácil se va también. Así que ahí les dejo ese pensamiento. Si ustedes pueden verificar aquí en los archivos, este es el archivo que yo les mando a ustedes. Ahí en el archivo ustedes se encuentran con las indicaciones generales y tienen los contactos. Aquí están los contactos que se los coloco en todos los archivos y los criterios de evaluación. Ahí están las actividades que les digo que las pueden realizar aquí mismo en el archivo que les envié, o estas actividades que están acá, que son las últimas, me las pueden enviar aparte
por medio de diapositivas, ya sea el correo o a la plataforma, que el WhatsApp no soporta mucho este tipo de archivos. Entonces, para lo que es el proyecto final, que me estaban preguntando referente al proyecto final. El proyecto final es una actividad sumamente sencilla porque ya la mitad de ese proyecto ustedes lo tienen desarrollado. ¿Qué quiero decir con eso? Que es un portafolio de evidencias. Un portafolio de evidencias es una recopilación de lo que usted realiza en clases. Eso quiere decir que ya usted tiene parte de esas evidencias dentro de lo que son los archivos que usted guarda en su computadora o donde usted los tenga guardados, ¿no? En su memoria. Entonces ya ustedes tienen la mitad de su trabajo desarrollado. ¿Qué les hace falta? Bueno, les hace falta completar el 50% de esas actividades. Tienen 3 rúbricas para evaluar. ¿Por qué 3 rúbricas? Porque en algunos casos no tiene la misma ponderación. Si ustedes se dan cuenta, aquí la ponderación es 5, 4, 3, 2. Si nos vamos a la segunda rúbrica que contiene los puntos importantes del portafolio, los indicadores son, la ponderación son 10, 8, 6 y 4. Hay una ponderación diferente, no se les podía poner igual. Y en la tercera rúbrica, que es la rúbrica para evaluar el porcentaje que les hace falta para completar, esto sí lo tienen que hacer ustedes de cero. La evaluación o la ponderación va de 10, 8, 6, 4. Ahí tienen entonces la tercera rúbrica. Vamos a explicarles rúbrica por rúbrica qué es lo que van a hacer. ¿Qué tienen ustedes? En el primer indicador tienen entrega del trabajo. Obviamente el plazo para entregar es el día 27 de junio, porque es el día que ustedes tienen la última clase. Ahí solo se le aceptarán el día asignado, pueden entregarlo antes. Sin embargo, no deberían entregarlo después. ¿Qué más contiene? Una introducción. La introducción es la presentación de su trabajo y ahí se les está pidiendo claramente una introducción a nivel de licenciatura con 3 párrafos. Un párrafo de inicio, un párrafo de desarrollo y un párrafo de cierre. Si ustedes gustan, también pueden ir a uno de los videos tutoriales que tengo en el canal para que puedan entonces estar exactamente claros con lo que es la introducción. La organización quiere decir que todo su portafolio está bien organizado. Usted tiene, por ejemplo, trabajos en clase, tiene cantos, dinámicas, guión literario, o sea, cada carpeta va señalado como debe ser. Las conclusiones. Aquí yo tengo una pelea grave con los estudiantes porque los estudiantes insisten en ponerme conclusión. Cuando usted termina un trabajo, usted llega a varias conclusiones, no solamente a una. Entonces, es una enumeración de aprendizajes o también de recomendaciones si no se les pide. En este caso yo no le estoy poniendo recomendaciones, ustedes pueden anexarla también allí. Entonces, es un aprendizaje que nos queda luego de terminar el trabajo. Como mínimo les estoy pidiendo 3 conclusiones, pero eso va en una sola página. No se confundan de ponerme conclusión 1, conclusión 2, conclusión 3, no, eso va en una sola página y se van distinguiendo por viñetas, no me le pongan numeración. La portada. La portada es la portada que prácticamente les he facilitado a lo largo del curso. Si ustedes gustan, le pueden anexar el logo de la universidad para que se vea un poquito más formal, más presentable. Puntajes altos, lo que son el objetivo del trabajo. ¿Qué es lo que usted quiere lograr con su portafolio? Ese es el objetivo. Entonces, dependiendo de los contenidos, usted va a plantear su objetivo. Recuerden que los objetivos se redactan en infinitivo. Ahí entonces es lo primero que usted va a plantear. ¿Cuál es el objetivo de su trabajo? Las evidencias son todo lo que ustedes han realizado a lo largo del curso. Entonces, allá ustedes tienen varios talleres y los pueden ir entonces mejorando. La ortografía, importantísimo. La ortografía se la voy a tomar en cuenta a lo largo de todo el trabajo,
a pesar de que no es la asignatura de español, yo tomo muy en cuenta la ortografía, más que nada porque soy profesora de español, así que tengo que verificar esa parte. Entonces son 20 puntos la ortografía, ustedes entonces, perdón, son 10 puntos de ortografía. Verifiquen no perder ninguno de los puntos porque ustedes pueden ir revisando lo que van redactando aquí. Esas son las ponderaciones que tienen ustedes allá con respecto al portafolio. Entonces aquí está la rúbrica para la evaluación del guión. ¿Qué es un guión? Bueno, un guión es agregarle a un texto o a un cuento, en este caso, diálogos. Le vamos a colocar diálogos a los personajes. Ya el cuento está escrito. Nosotros vamos a agregarle diálogos para que los niños lo puedan representar en una obra teatral. Cada personaje va a tener su diálogo, ¿verdad? O varios diálogos. Y eso también ustedes lo pueden ir modificando a medida que avancen. ¿Qué se le va a tomar en cuenta? La creatividad en ese guión. Ese guión les equivale prácticamente a un 50% del portafolio. Entonces ustedes lo tienen que crear de cero. Obviamente ahí van a tener los enlaces con lo que es la explicación de lo que es una creación de un guión. La creatividad, ya les dije que a lo largo del guión ustedes pueden ir anexando imágenes que ilustren mejor el guión que ustedes están redactando. Los diálogos son los que van narrando los personajes. La portada, esa portada también se le evalúa en este caso porque la portada para el guión es aparte. Ustedes tienen que colocarle allí lo que son los datos del cuento y del autor del cuento. Pensamiento, el pensamiento tiene que ir acorde con el cuento o con los valores que están viéndose en el cuento. Y la bibliografía o webgrafía, que son las referencias que usted utiliza para llevar a cabo su trabajo. Entonces, ¿qué contiene el portafolio? Obviamente va a contener un índice, la introducción que es general para el portafolio, el pensamiento con el que ustedes van a iniciar ese portafolio, que tiene que ir acorde con todo lo que ustedes tienen, los valores que están destacando en ese momento y los valores del cuento. El contenido en sí, aparece luego el objetivo del trabajo. Recuerden, el objetivo es qué es lo que usted quiere lograr. Por ejemplo, un objetivo puede ser reconocer las partes de la oración, por decirle algo. En este caso el objetivo podría ser recopilar evidencias que refuercen el aprendizaje de lo que es la comunicación. Puede ser un objetivo. Recuerden que el objetivo se redacta en infinitivo. Entonces aquí se les va explicando qué es lo que a ustedes se les está pidiendo. Dice, ilustrar y definir los siguientes términos. Eso es en el contenido lo primero que le tiene que aparecer. Por ejemplo, lengua. Y usted va a buscar la definición de lengua y va a ilustrar con lo que es lengua, obviamente basado en el contenido del módulo. Porque cuando estamos hablando de lengua, recuerden que estamos hablando de lo que es el tipo de código que comparte una comunidad de hablantes. ¿Ya? No me van a poner el órgano. Luego tienen lenguaje, van a definir qué es lenguaje y me van a ilustrar con lenguaje, qué es diglosia, qué es bilingüismo, qué es lenguaje denotativo, qué es lenguaje connotativo. Entonces cada uno de ellos va a ir con su respectiva ilustración y su definición. Aquí entonces me van a agregar los talleres de este tema, o sea, los que yo le proporcioné anteriormente, donde estaba el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo, y donde ustedes también realizaron un párrafo con el lenguaje coloquial y lo pasaron al lenguaje culto. Bueno, esos talleres tienen que aparecer aquí. Luego viene entonces del tema 2, lengua oral, lengua escrita y las características. Ahí tienen que definir también lengua oral, lengua escrita y cada una de las características. Eso ustedes lo encuentran allí también en el módulo. Los niveles de la lengua,
también ustedes lo encuentran por allí, y agregar los talleres de ese tema. Luego viene lo que es el módulo 2, la didáctica de la lengua y literatura de educación infantil. Allí ustedes se pueden basar en la diapositiva que yo les acabo de mostrar para que ustedes entonces ilustren esa parte. Agregar los talleres de ese módulo, que son los talleres que nosotros vamos a presentar aquí, tema 3, tema 4, ahí los agregan entonces. Viene otro apartado que son las dinámicas y los cantos. Van a agregar al menos 3 cantos infantiles y 3 dinámicas. Aunque no hayamos presentado ningún canto, ninguna dinámica, es mi costumbre que los grupos practiquen cantos infantiles y dinámicas en el salón de clase. No lo pudimos hacer de manera presencial, pero sí lo van a hacer, entonces ustedes pueden elegir cualquier canción, cualquier dinámica y me la colocan aquí ilustrada. Y el último punto que me tiene que aparecer por aquí es el guión para el teatro infantil. Aquí van a ustedes a crear su guión basado en uno de los cuentos que están acá y me lo van a colocar aquí. O sea que este portafolio tiene que quedarles un poquito grande, ¿verdad? Así que lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en diapositivas, como ustedes gusten. Luego vienen las conclusiones y la webgrafía. Entonces aquí tienen los enlaces con los cuentos. Ahí hay varios enlaces para que ustedes elijan los cuentos. Como son varios participantes, ahí hay varios cuentos. Ese trabajo lo pueden hacer individual o en grupo, pero me están diciendo que trabajan individual, entonces yo les coloqué varios cuentos. De todos modos, si les hacen falta, me comunican con tiempo para entonces proporcionarles otros títulos, porque los cuentos no se pueden repetir, tienen que ser guiones diferentes, de cuentos diferentes. Entonces, ¿qué más tienen ustedes por acá? Tienen un ejemplo de guión teatral. Este es un guión que realizaron las estudiantes del grupo 25 de profesorado en primaria y ellas lo contextualizaron. Nuevamente repito la palabra contextualizar. ¿Por qué? Porque ellas llevaron su cuento a el entorno donde estaban. Si miren desde el título, dice Las 3 cerditas en la comarca Nave. Obviamente, cuando ustedes contextualizan, ustedes respetan el derecho de autor. Ahí le colocaron, basado en el cuento Los 3 cerditos de autor anónimo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer para guardar o respetar lo que es el derecho de autor. Aquí están las autoras de este guión, que son las estudiantes los estudiantes que aparecen aquí. Y ellas iniciaron, si se dan cuenta allí, con una imagen del cuento. Entonces acá colocaron allí su pequeño índice, y luego entonces tienen lo que es el pensamiento. Ahí está el pensamiento. Tienen también, vamos a ver por acá, tienen el pensamiento, la introducción. Yo les pedí 3 párrafos, ellas se me fueron por más cantidad de párrafos. Sin embargo, lo mínimo son los 3 párrafos, ¿no? Uno de desarrollo, uno de inicio, uno de desarrollo y uno de cierre. Ahí tienen el ejemplo ustedes de la introducción que ellas realizaron, y luego tienen aquí lo que es el guión literario de ellas, con el tema Las 3 cerditas en la comarca Nave. Cuando ustedes van a colocar un título o un tema, nunca se pone la palabra tema, sino que se coloca el tema entre comillas. Simplemente se coloca entre comillas y se sobreentiende que es el tema. Entonces aquí tienen ellas, lo tienen por escena. Primera escena, ¿qué pasa? Si se dan cuenta aquí, imagínense ustedes, aquí están los diálogos, mamá de las cerditas, y le ponen el nombre de la persona que va a realizar ese papel. Entonces tienen aquí: hijas, buenos días, deseo que el día de hoy puedan aprender mucho del maestro Gregorio. Puedo notar que es un docente abnegado y con mucha vocación. Si se dan cuenta, están modificando el cuento basado en el contexto donde ellas se encuentran allí, que creo que les llega mucho más a los niños contextualizárselo y que sea de algo del entorno de ellos. Si se dan cuenta, allí cada uno de los personajes tiene su respectivo diálogo. A esto se le llama guión, esto que está aquí, que es lo que ustedes van a hacer. Ahí viene la escena 2,
porque nosotros tenemos que ver las escenas, ¿no? En qué escenario está cada uno de los personajes en su momento. Entonces ya los tienen repartidos por escena, la escena 2. Y tenemos entonces, aquí vemos que siguen los diálogos, escena 3, hay otro, se trasladan a otro escenario con los personajes. Y aquí finaliza entonces el cuento o el guión literario de ellas, que son las 3 cerditas en la comarca Nave. Y aquí entonces tienen ellas, colocaron el cuento original y algunas fotitos ahí de anexos. Aquí vienen las conclusiones, es lo que yo les decía. Conclusiones no quiere decir que van a colocar primero una, después la otra y después la otra, conclusión 1, conclusión 2, como me hicieron algunos chicos en alguna ocasión. No, conclusiones quiere decir que se llega a varias enseñanzas, ¿no? Después de haber realizado, aquí ellas tienen varias, ¿no? Si lo ven, lo dividen por párrafo y lo van anexando aquí y lo señalan con viñetas. Aquí está la webgrafía, que son los enlaces que ellas utilizaron. En este caso solamente utilizaron enlaces de internet, por lo que ellas colocaron solamente webgrafía, cuando son de páginas web. Ahí entonces, aquí en la parte de abajo, ustedes van a encontrar entonces ejemplos de lo que son portafolios. Características del portafolio: cada página lleva número y fecha, arriba, a la derecha, izquierda. Eso te tienen que realizarlo mediante lo que son las normas APA. Son bitácoras de aprendizaje, materiales que demuestran cómo estás aprendiendo. Es lo que yo les decía, son la recopilación de las evidencias que ya ustedes tienen, que en la mayoría de los casos la deben tener ya. Así que solamente recopilarlas y colocarlas en uno de los formatos, ya sea en Word o en diapositivas. Creatividad y originalidad. Aquí entonces ustedes van a aplicar su creatividad. Yo no les estoy pidiendo glosario, sí les estoy pidiendo el índice, pero glosario no hay glosario. Bueno, sí, al inicio, con las palabras que les pedí, pero eso va en el contenido al inicio. Entonces, aquí tenemos los fundamentos de lo que es un portafolio, que incluye un portafolio. ¿Cuáles son los fundamentos de un portafolio? Que son más que nada las evidencias que usted recopila. Estos que están acá son anexos de modelos de portafolio a mano. Y en algún caso alguno no puede realizarlo digital, pues se le aceptan a mano. Lo único que tendrían que ver la manera como lo presentan, puede ser en un video o sustentándolo por medio de una plataforma virtual, en una videoconferencia. Entonces habría que ver cómo se sustenta, porque yo tengo que evaluar la ortografía y no la puedo evaluar si no la veo. Entonces aquí en la parte de abajo ustedes tienen un enlace nuevamente, que es para que ustedes sepan cómo se crea un portafolio virtual, que creo que es lo más sencillo del mundo. Ahí tienen el enlace que los lleva allá. Entonces aquí tienen la hoja de presentación, que ustedes la pueden enriquecer ya sea con el logo de la universidad, y tienen la fecha en la que ustedes tienen que entregar su trabajo. Recuerden siempre también que aquí en lo que es fecha nunca se pone fecha de entrega, siempre se coloca la fecha, el lugar y la fecha. No se coloca fecha de entrega, porque eso es a nivel como de primaria. Entonces, si se dan cuenta, aquí ustedes tienen el título de su trabajo final, que es portafolio de evidencia, y está entre comillas. Ahí tienen entonces más o menos lo que es la explicación del trabajo final. Cualquier tipo de preguntas, estamos a bien responderlas el día sábado 13. Así que por el momento creo que eso es todo, y esperemos